Amables televidentes, buenas noches y gracias por su gentil sintonía. Enseguida los hechos son más importantes. Charlie, buenas noches. Así es, Adal, amigos televidentes, buenas noches. Iniciamos con los últimos hechos violentos que han ocurrido tanto en Guayaquil y en otras provincias del país. Veamos. Sicarios asesinaron a un hombre en su vehículo en la vía Salitre en la provincia del Guayas. Según la policía, la víctima tenía antecedentes. Escuchemos. La vida de un hombre terminó en el asiento de su vehículo. Sicarios lo asesinaron mientras conducía por el kilómetro 12,5 de la vía Salitre. Según la policía, la víctima se movilizaba junto con 2 ciudadanos. De repente, se detuvo para realizar una llamada. Es ahí cuando los sicarios, quienes lo venían siguiendo en otro vehículo, se acercan al vehículo y proceden a dispararle. ¿Caminando? No, se estacionan en el vehículo, pero no le intersectan. Se estacionan en el vehículo al lado y se bajan y proceden a dispararle. Asimismo, se verificó que el hombre asesinado tenía un antecedente por violación en el 2015. Según las versiones de los familiares, era una persona que se dedicaba al comercio, que no ha tenido amenazas durante los últimos años que él ha estado cuando ya había salido de la cárcel. Por el momento se investiga los motivos de esta muerte violenta. No se le llevaron nada, entonces se descarta el robo. No, se descarta el robo, así es. Vamos a determinar todo el tipo de los negocios que él ha tenido, las llamadas telefónicas, lo que tenemos el celular. Informó Eric Zambrano. Y asesinan a un hombre con varios disparos al interior de una cancha de fútbol en el norte de Quito. Aparentemente el crimen respondería a una deuda que la víctima tenía con otra persona. 2 sospechosos fueron detenidos. Sin saber que tenía las horas contadas, la víctima de 28 años de edad salió a jugar fútbol en una cancha en el sector de Carcelén Bajo. De pronto 2 sujetos habrían arribado al sitio, uno de ellos con arma en mano se fue directamente donde el occiso y luego de un cruce de palabras le disparó por varias ocasiones. Y le propina 3 impactos por arma de fuego que provocan el deceso. La policía fue advertida del hecho, arribó hasta la cancha y ya no encontró a los presuntos sicarios. Los sujetos huyeron a bordo de una motocicleta. Agentes de la DINASED en flagrancia llegaron al entorno social de los sospechosos. En un allanamiento realizado en el sector de Calderón encontraron a los presuntos implicados en el crimen. Provocada a consecuencia de un dinero que el hoyo occiso se había encontrado debiéndole al ciudadano de nacionalidad venezolana. La víctima, identificada como Rafael Messi, registra antecedentes por tráfico de drogas. Una deuda pendiente habría sido la causa del crimen. Y el gatillero, un ciudadano venezolano de 21 años de edad, quien no registra antecedentes en nuestro país. Además, en el allanamiento encontraron 2 motocicletas, vehículos que habrían sido utilizados en varios eventos delictivos. Una de ellas del ocupante de una motocicleta en la que salen huyendo después de cometer este ilícito, y la persona que comete la muerte del ciudadano ecuatoriano. El otro detenido, un ecuatoriano de 28 años de edad, registra antecedentes por extorsión, tenencia y porte de armas de fuego, así como robo. Los 2 están implicados en un presunto delito de asesinato. El arma que utilizaron en el crimen no apareció. En Quito informó Iván Casamen. Y en otro tema, a través del decreto ejecutivo número 36, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cesó a la cúpula militar, naval y aérea puesta por el régimen anterior. Conozcamos quiénes son las nuevas autoridades designadas. El vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general de brigada Orlando Fabián fue el revelo, como comandante general de la Fuerza Terrestre. El contraalmirante Luis Brumel Vázquez Bermúdez, como comandante general de la Fuerza Naval. Y el brigadier general Dionisio Giovanni Espinel Puga, como comandante general de la Fuerza Aérea. Las nuevas autoridades designadas deberán acatar las normas de comportamiento ético gubernamentales promulgadas por el decreto número 4. Informó Paola Castillo. Y uno de los primeros secretos del nuevo presidente Guillermo Lasso fue eliminar de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos quienes se encontraban en mora con instituciones financieras. Y en la siguiente nota les contaremos quiénes se benefician de esta medida y qué implicaciones económicas trae para Ecuador.
Guillermo Lasso llegó a Carondelet con un decreto del que ya había hablado en campaña. Cuando fue candidato prometió dar alivio financiero a quienes hayan sufrido afectaciones económicas a causa de la pandemia. Y este 24 de mayo cumplió. Y no podía ser posible que iniciemos nuestras labores gubernamentales teniendo en nuestra conciencia el reclamo de muchas familias ecuatorianas que hoy de noche van a dormir con tranquilidad. En la práctica, la medida borrará de la central de riesgo a quienes tengan mora en créditos menores a los $1.000 en instituciones financieras públicas o privadas. Pero eso no significa que la deuda quede impaga. Este decreto también contempla la eliminación de las deudas del sistema de la economía popular y solidaria con un saldo capital menor a los $500. Buscaría eso, ¿no? Impulsar justamente los créditos de consumo hacia las personas naturales, particularmente, ya que se supone que si estaban en central de riesgos y algunos les tienen la suerte de que se le elimine con este nuevo decreto de la central de riesgo, tienen una nueva oportunidad de acceder a un nuevo crédito. Esta decisión, a decir de analistas, representa un primer paso en el camino de la reactivación económica del Ecuador. Esto, sin lugar a dudas, debería ayudar a reactivar la economía, puesto que se van a poder pagar deudas, se van a poder hacer microemprendimientos. La ciudadanía ve esta medida como un respiro económico ante la crisis que atraviesa el Ecuador a causa de las restricciones por el COVID-19. Sería, digamos, una ayuda para las personas. Va a una entidad bancaria a pedir un crédito, rapidito le ven y que no puede, pues todo el mundo le cierra las puertas. Analistas creen que Guillermo Lasso empieza un camino de desafíos, los cuales deben entenderse con la ciudadanía para reactivar el país sin condicionar el bolsillo de los ecuatorianos. En Quito informó Álvaro Terán. Según el Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil, el número de muertos por COVID-19 por día ha descendido de 17 a 15. Sin embargo, se estima que esta cifra podría subir después de 10 días tras el último feriado y la salida de ciudadanos a las playas. Las cifras de muertos por COVID-19 en la ciudad de Guayaquil han disminuido durante la semana número 20. De 17 casos que se presentaban por día, hoy está en 15 fallecidos. El número de contagios también ha ido disminuyendo de 900 a 800. Ahora tenemos 780 personas que fueron contagiadas en la ciudad de Guayaquil, corroborados por pruebas PCR. La ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad es del 95%, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública, del Hospital Luis Bernaza y de las clínicas privadas. Información generada por la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, que señala además que los sectores con mayor número de casos sospechosos en la ciudad son Monte Sinaí y Guasmo Oeste. Pero más allá de eso, algo que preocupa a las autoridades es el último feriado por el 24 de mayo. Aunque en Guayaquil no se registraron aglomeraciones, existieron personas que salieron a los distintos balnearios de la costa ecuatoriana, sin las debidas medidas de bioseguridad. A mí me preocupa lo que sucedió el fin de semana. Otra vez se me vino a la mente el fantasma del carnaval cuando la gente salió desaforada a las playas y vi imágenes de montañitas con personas sin mascarilla, tomando, bailando. Vi bares y discotecas de la península de Santa Elena abiertos sin respetar aforo y cuando casi toda la gente de Guayaquil se va para la península. Vamos a experimentar seguramente un aumento importante. Espero que no sea en la magnitud que estoy esperando, pero vamos a experimentar un aumento aquí en 10 a 15 días. No obstante, los controles en la urbe continúan, al igual que las fumigaciones contra el COVID y el dengue, este último que se ha presentado en 2 zonas. Nos preocupa el suburbio de Guayaquil, nos preocupa el Guasmo, son los 2 lugares donde realmente estamos trabajando. Ya tenemos sectorizado. Actualmente Guayaquil se mantiene en nivel de alerta 2. Entre las regulaciones se aplican la restricción en la circulación vehicular desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana y continúa la operación comercial con un aforo del 50%, informó Carlos Julio Gurumendi.
Y tras la posesión del presidente Guillermo Lasso, la alcaldesa de Guayaquil señaló que hay que darle tiempo para que cumpla con las obligaciones y promesas con la ciudad. En este sentido se refirió al proceso de vacunación y recalcó que el Cabildo está dispuesto a seguir prestando la logística para continuar con la inoculación. Cintia Viteri sostiene que desde la alcaldía de Guayaquil no se hace política y para trabajar se requiere coordinar con el gobierno central. De allí que con el reciente mandatario posesionado Guillermo Lasso espera obtener respuestas concretas, serias y reales en beneficio de los guayaquileños. Nuestro planteamiento al gobierno central: nos devuelven el IVA que le pertenece a la ciudad de Guayaquil y a todos los cantones, no le pertenece al gobierno. Cumple con el atraso de las rentas que también tiene en este momento el gobierno central. Nosotros estamos esperando que el gobierno se asiente y empezar a recibir sobre todo lo que es nuestro derecho. Nosotros no pedimos nada. Nosotros sencillamente queremos lo que nos corresponde. Sobre el tema de vacunación, mencionó que en tan solo 6 semanas se ha logrado vacunar a 80.000 guayaquileños en los 4 centros municipales. Pero sobre la medida adoptada por el Ministerio de Salud Pública en no vacunar durante estos 2 días por realizar un arqueo, la alcaldesa dijo: han dicho que el 31 de mayo. Vamos a esperar el 31 de mayo. Mientras tanto, en los centros no tenemos vacunas hasta el momento. ¿Quién se hace cargo de las vacunas? ¿Cuál es la autoridad gubernamental con la que debemos tratar en la ciudad de Guayaquil, que es la única ciudad que ha puesto recursos en centros de vacunación? No, todavía no lo sabemos. Nuestro director ha hablado con varias autoridades, como escalera, en secuencia. Yo creo que se deben organizar, hay que darles tiempo. En todo caso, está dispuesta a seguir prestando la logística y el personal para la segunda fase de vacunación. Y Guayaquil cuenta con toda la predisposición para colaborar en conjunto con el gobierno central y poder seguir vacunando a la gente. Aquí se trata de trabajar en grupo, en equipo, gobierno y alcaldía de Guayaquil. ¿Con qué cuenta el gobierno? Nosotros tenemos todo listo. ¿Qué nos da el gobierno? Las vacunas. ¿Cómo coordinar? Díganos ustedes. Aquí no interviene la política. Informó Carlos Julio Gurumendi. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante un comunicado, informa a sus jubilados, afiliados y beneficiarios mayores de 65 años que a partir de este miércoles 26 de mayo se reanuda el proceso de vacunación que se viene desarrollando en las diferentes dependencias de la institución a escala nacional y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. La atención será para quienes previamente tenían agendada su vacunación para la jornada del 24 de mayo. Y las brigadas de vacunación móvil se desplazarán a escala nacional para inocular a aquellas personas que no pueden llegar hasta los puntos preestablecidos para la aplicación de las dosis contra el COVID-19. El anuncio lo realizó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Frente a la pandemia del COVID-19, uno de los ministerios que mayor trabajo tendrá será el de salud. La vacunación es una prioridad, según lo anunciado por el nuevo régimen, quienes prevén inmunizar a 9 millones de personas en los siguientes 100 días. La nueva ministra Jimena Garzón anunció que el proceso de inoculación tendrá puestos fijos, móviles y masificados. Al parecer, uno de los clamores ciudadanos de que las dosis lleguen para quienes no pueden ir a los puntos establecidos serán escuchados. Los adultos mayores con limitaciones de su movilidad serán atendidos en sus centros y viviendas. Se vacunará también a los cuidadores y a los familiares que están a su cargo. Los estudiantes que realizan sus prácticas de internado en los hospitales y centros de salud también serán vacunados. Reiniciamos la vacunación de la segunda dosis a todas las personas que se vacunaron en el periodo anterior. La máxima autoridad del Ministerio de Salud aseguró que deberán colaborar los gobiernos autónomos descentralizados y el propósito de trabajar incluirá la detección e incluso prevención del coronavirus. Iniciamos este 26 de mayo la búsqueda activa de las personas en riesgo, en sus viviendas, en los centros de atención y en los hospitales, para llevar la vacuna y la protección contra este virus. El acto de entrega de la cartera de Estado lo hizo el exministro Camilo Salinas, quien asumió las fallas existentes hasta el momento en el proceso de vacunación. Van a empezar de cero, han retomado algunas inconsistencias de nuestro plan y lo van a mejorar para que ustedes, básicamente no por ustedes, por el Ecuador. En tanto, el vicepresidente, quien también estuvo en la cita con una breve intervención, dejó claro que espera tener una gestión transparente en pro de la comunidad. Cero corrupción. No más reparto de hospitales, no más entregas de carnets,
no más funcionarios del Ministerio de Salud Pública que luego de rotar por todos los cargos pasan a ser proveedores del Ministerio de Salud Pública. Las recientes posicionadas autoridades prevén retomar el proceso de vacunación desde este miércoles, informó Sofía Vintimilla. 8 exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil fueron procesados por la Fiscalía General del Estado por presunto peculado en convenios de pagos para la compra de insumos médicos. Veamos. El perjuicio al Estado ascendería a $11.905.318, según el informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado. Por ello, la Fiscalía sigue un nuevo proceso penal contra 8 ex empleados del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. La entidad investiga el delito de peculado por presuntamente suscribir convenios de pago para la compra de insumos médicos. Entre los procesados está Luis J.Z., exdirector de esta casa de salud. Fiscalía basa su análisis jurídico a lo dispuesto en el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años a los servidores y personas que actúen en virtud de una potestad estatal en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles e inmuebles, dineros públicos o privados, informó Maite Morán. Y a través de un tuit, la Coordinación de Salud Zonal 8 informó que se firmó la autorización para el zarpe del barco carguero Morning Courage después de que 2 tripulantes que dieron positivo para COVID-19 el pasado 13 de mayo cumplieran con los 14 días de aislamiento en el puerto de Pozorja. La tripulación fue confinada luego de la muerte de uno de sus miembros de nacionalidad filipina por coronavirus. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Las alarmantes imágenes de niños jugando a los sicarios en el suburbio de Guayaquil causan preocupación en padres y expertos, pues el sicariato pasó de ser una modalidad del crimen a un juego rutinario. Porque eso que el niño hace es la representación de lo que está viviendo, es su salud, es su educación, es el sistema de justicia. Los detalles de este hecho, este miércoles en La Noticia Emisión. Continuamos informando y 3 muertes violentas se han registrado en la parroquia Pozorja de Guayaquil en menos de 72 horas. Sujetos asesinaron con varios disparos a un hombre en el centro de esa localidad. Mientras tanto, 5 personas fueron detenidas y entre ellas un adolescente por el crimen de un joven ocurrido ayer lunes. Lo vieron que estaba parado en una de las calles del centro de Pozorja y le dieron varios disparos, uno de ellos en el ojo izquierdo. Así lo relataron varios testigos que además manifestaron que los sujetos huyeron en una motocicleta desde este sector. Varios moradores vieron agonizar al ciudadano y aquí junto a la vereda y la calle quedó su cuerpo que fue tapado luego con una sábana. Las unidades investigativas están tras de recopilación de información como corresponde y así actuar técnica y científicamente ante este hecho delictivo para poder determinar los causantes. Es el tercer crimen con similares características en menos de 72 horas en esa población. El primero ocurrió el domingo cuando balearon y le lanzaron una granada a esa vivienda y dentro estaba un joven que falleció luego por las heridas de perdigones y esquirlas en la cabeza, tórax y extremidades. El lunes en la tarde en el barrio Brisas del Mar, con 3 disparos en la cabeza asesinaron a otro joven a pocos metros de su casa. Y sobre este último asesinato hubo inmediatamente allanamientos. Y luego inmediatamente con conocimiento que ya se tenía, más el apoyo de la ciudadanía también que nos dio información, se procedió a ingresar a estos domicilios y se encontró estas 5 armas de fuego de diferentes marcas. Tipo revólver, subametralladora, 2 armas tipo pistola y un arma de fuego tipo cartuchera. De igual manera se pudo encontrar 223 cartuchos de diferentes calibres. La subametralladora tenía hasta un silenciador y se presume que el único procesado adolescente que es extranjero se dedicaba a realizar los disparos. Son ecuatorianos, hay un menor de edad que es venezolano
es decir, los 4 ecuatorianos y un venezolano. Una de las hipótesis de la Policía Nacional apunta a que pertenecerían a la banda de los choneros, que se disputa con otra organización delictiva, no solo el microtráfico por estas calles y barrios. Para poder enviar las diferentes sustancias prohibidas a diferentes países. Entre otras evidencias también les encontraron ese automóvil que está reportado como robado y 2 motocicletas, informó Charlie Pisa. 2 delincuentes que ingresaron a robar en una tienda fueron sorprendidos por moradores del sector que lograron neutralizarlos para luego golpearlos con todo lo que estuvo a su alcance. Este hecho ocurrió en el sur de Quito. La policía llegó y evitó que los sujetos sean linchados. La tarde estaba por terminar, el reloj marca las 17 horas con unos minutos más. De pronto aparece en la cámara de seguridad un sujeto que lleva un casco y en la mano un arma de fuego. Iba directo a la caja donde somete a una mujer. Bajo amenazas le tiene a la chica estática mientras le mete mano a los cajones, bolsillos en busca de dinero y otros artículos de valor. Escuché que gritaron ahí, pero cuando yo salí de acá ya vi ahí la gente que se asomó para allá. Cuando intenta salir es sorprendido por varias personas que no se intimidan ante las amenazas, le caen a golpes y someten al presunto delincuente. Neutralizado busca escapar del castigo, pero está prácticamente rodeado. Parecía que le han dado con un palo a ese señor, pero lo que dejaron es ahí 2 cascos en el suelo. El colega de fechorías que hacía las veces de campanero tampoco pudo huir de la ira de la gente. Fue atrapado y recibió una lección. Con casco ingresan al local, se descienden de una motocicleta color blanco y negro, pues el uno con un arma de fuego, un revólver 38, en el cual también pues acaba de indicar que estaban con 6 proyectiles. Algún buen vecino llamó a la policía, varios uniformados llegaron a tiempo y lograron rescatar a los presuntos delincuentes, que en esta oportunidad se salvaron de sentir al máximo la ira del populacho. Los comerciantes aledaños pues procedieron a neutralizar a esta gente, lastimosamente pues también les agredieron. Posterior a esto la policía toma procedimiento, logrando la detención de las 2 personas. Les cayó el susto de la vida, seguramente antes de volver al camino de la delincuencia, capaz que meditan y se arrepienten en una próxima. ¿Quién sabe que la suerte les abandona? ¿Qué más toca? Pues darles, porque si no la policía ya no puede hacer nada. La advertencia está a la vista de todos. En Quito informó Iván Casamen. Y denuncian un presunto abuso sexual en contra de una paciente de un hospital del noroeste de Guayaquil. Según el tío de la denunciante, un enfermero de la Casa de Salud habría tocado indebidamente a la joven mientras ella se encontraba con oxígeno. Este ciudadano acudió hasta la Unidad de Investigación contra la Violencia de la Mujer o miembro de un núcleo familiar UNIVIF ubicado en el sector de La Florida para solicitar a la policía que notifique las medidas de protección a favor de su sobrina tras denunciar en la fiscalía un presunto abuso sexual cometido supuestamente por un auxiliar de enfermería en momentos en que la estaba aseando. La joven de 19 años está asilada en el Hospital Monte Sinaí desde hace 10 días con un cuadro respiratorio, por lo que permanece con oxígeno. Me dice, tío, ya no quiero estar más aquí, con un llanto, un señor de enfermería que nos viene a nosotros a asear. Él me toca mis partes íntimas e incluso me ha estado queriendo introducir los dedos a la fuerza. Morboseado en el acto que está con oxígeno, que ella no se puede valer de ella mismo, está débil. Ella le estuvo sacando la mano. Y pidió que se tomen acciones inmediatas para que hechos como este no se repitan. Yo pido que le caiga el peso de la ley y la destitución. La niña tiene un pequeño problema pulmonar que puede llegar a ser tuberculosis. Está traumada psicológicamente tras que le está matando una enfermedad. La está matando psicológicamente con ese tipo de morbosidades. La policía acudió hasta el hospital ubicado en el noroeste de Guayaquil para notificar al acusado que se emitió una boleta de auxilio en favor de la paciente. ¿Qué quiere decir la boleta de auxilio? Que usted no se puede acercar a la víctima, ¿sí? Pero él trabaja aquí. Así es. Entonces, ¿Cómo van a hacer? Ya, esos ya son políticas del hospital. Nosotros acá netamente notificamos y si en caso se da el incumplimiento, pues se procede en flagrancia por el artículo 282. ¿Y eso con cuántos sancionados? De 1 a 3 años. El gerente encargado de la Casa de Salud indicó que están realizando una investigación interna. Para tratar de tomar los correctivos, obviamente nosotros no nos podemos adelantar porque nosotros somos una entidad que no juzga
pero que están tomando medidas. Él ya no va a estar designado a esa área, él va a tener que buscar otra área, se le va a asignar otra área donde él pueda ejercer su función. Y obviamente nosotros como hospital tenemos que estar vigilantes de que se cumpla la orden de la autoridad judicial. Y en caso de determinarse responsabilidades, Talento Humano determinará las acciones apegadas a la ley en cuanto a su posible continuidad o no del funcionario en el hospital. Informó Roselena Vázquez. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en su segundo día de gobierno mantuvo algunos encuentros diplomáticos. En las reuniones, el jefe de Estado ratificó que fortalecerá las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, su principal socio comercial. Muy buenos días a todos. La cita tuvo lugar en el Palacio de Carondelet en Quito, junto a varias autoridades. Entre ellos, la embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y el embajador estadounidense Michael Fitzpatrick. Aquí la reunión fue a puerta cerrada. Esto como parte de la intención de la administración actual para fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Yo creo que todos conocemos las tradicionales buenas relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos. Y en nuestro gobierno tenemos el claro propósito de fortalecer aún más esas buenas relaciones con los Estados Unidos. Pero no fue el único encuentro. También recibió al político opositor de Venezuela, Leopoldo López, y a su esposa. El fin, regularizar a 500.000 migrantes venezolanos que viven de manera ilegal en Ecuador. Yo estoy convencido que el presidente Lasso va a ser un constructor de puentes, va a ser un constructor de espacios comunes en América Latina para que podamos nosotros transitar hacia una democracia plena en todo el continente. El jefe de Estado además tiene previsto en las próximas horas mantener reuniones con otras naciones como parte de su agenda de relaciones exteriores, informó Ismenia Solórzano. Y los ministros y demás funcionarios del Ejecutivo aceptaron las normas de comportamiento ético gubernamental que fueron establecidas mediante decreto ejecutivo. En ese sentido, quien incurra, por ejemplo, en nepotismo o mal uso de los vehículos del Estado, incluyendo el avión presidencial, podría ser removido de su cargo. Con el decreto número 4 emitido por el primer mandatario Guillermo Lasso, todos los funcionarios del Ejecutivo, incluyendo el presidente de la República, están sometidos a cumplir normas de comportamiento ético gubernamental. Así, por ejemplo, se determina que los vehículos de las instituciones del Ejecutivo deberán ser utilizados solo para actividades gubernamentales, portar placa y signos distintivos, a excepción de aquellos que por temas de seguridad lo requieran. Dentro del mismo artículo 6 se especifica que los aviones presidenciales serán utilizados únicamente para asuntos de carácter oficial. Y no solo eso, sino que deberán difundir el listado de las personas que viajaron en la nave, describir la carga o equipaje que lleven, como también el propósito, destino y ruta que seguirá el aeroplano. Ahora bien, en un intento por evitar el nepotismo, el artículo 4 refiere que los familiares de los funcionarios del Ejecutivo, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, incluyendo el presidente de la República, no podrán ser contratados para cargo público alguno. Adicional a esas limitaciones se desprende en el decreto el nepotismo en la contratación. Entre estas que los funcionarios antes mencionados están impedidos de contratar directa o indirectamente con las entidades públicas de la función ejecutiva, visitar órganos o entidades públicas para gestionar contratos, dar o solicitar a servidores públicos, incluyendo choferes, conserjes, personal de secretaría, favores o servicios para asuntos de carácter personal. Dentro del decreto de normas de comportamiento ético gubernamental, se especifica que quien las incumpla podrá ser removido de su cargo. Eso incluye a quien coloque retratos del presidente, vicepresidente de la República o afiches y afines alusivos de alguna organización política en las oficinas públicas, pues eso se prohíbe en el documento, informó Javier Rosero. El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación. La iniciativa consta de 2 disposiciones reformatorias, 2 derogatorias y una disposición final. La propuesta busca derogar la vigente ley de comunicación y sustituirla por el texto enviado al Parlamento. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ya lo anunció el pasado lunes. Nosotros hoy hemos tomado una decisión: derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza. Y en las próximas horas enviaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de libertad de expresión en el cual se va a derogar
la actual ley de comunicación. A horas de ese anuncio, el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación fue enviado al legislativo con la correspondiente exposición de motivos para el conocimiento y discusión en el Parlamento. El objeto del texto sería el defender, promover y garantizar las libertades de expresión y comunicación y de prensa. Toda la iniciativa tiene 14 hojas, que si bien consta de 3 capítulos, 2 disposiciones reformatorias, 2 disposiciones derogatorias y una disposición final, marca la eliminación de 91 artículos de la vigente ley orgánica de comunicación. Con ello se busca cambiar el nombre de dicha ley por Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico, pues ese articulado es del que se rescata. En el texto del proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación se plantea la autorregulación de los medios de comunicación, por medio de códigos de ética y políticas editoriales o informativas que deberán difundirse por portales web. También en el documento se mantiene el derecho a la réplica, así como brinda al periodista el derecho a garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones, el derecho a mantener el secreto profesional y la reserva de la fuente, informó Javier Rosero. Y en otro tema, el Ministerio de Ambiente confirmó el hallazgo de una especie de tortuga que se creía extinta desde hace más de 100 años. La tortuga Chelonoidis fantasticus fue ubicada en la isla Fernandina del archipiélago de Galápagos. Las autoridades ecuatorianas consideraban a esta especie extinta hace más de 100 años, por lo que encontrarla fue todo una sorpresa. Así lo dio a conocer Gustavo Manrique, nuevo ministro de Ambiente y Agua, quien en Twitter manifestó que la esperanza sigue intacta y Ecuador una vez más ratifica la razón por la que es uno de los países más megadiversos del mundo. Una razón más para que los turistas nos elijan como su principal destino natural. A esta tortuga gigante hembra adulta se le practicó estudios genéticos por parte de la Universidad de Yale, que confirmó su ADN y su presencia un siglo después. Haber logrado esta confirmación nos da una gran esperanza para continuar con los programas de restauración de las poblaciones de tortugas terrestres de las Islas Galápagos. Informó Maite Morán. Y mucha atención, hay más denuncias de migrantes desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Las familias de Washington Kishpi, de 25 años, y Gonzalo Sarmiento, de 45, están desesperadas, pues llevan más de 2 meses sin tener ninguna noticia de ellos. Ayúdenme para asistir por una... Devastada, Julia dice que fue el segundo viaje de Gonzalo, su esposo, quien el año pasado salió por un sueño que en muchos casos termina en pesadilla y casi no la cuenta. En el desierto, mi esposo deshidratado, y ya pudo llamar al 911, pasó casi 6 meses preso allá en Estados Unidos, por lo cual le deportaron. En el cual también se contagió. Volvió a su natal Alausí. Su familia lo ayudó con dinero para emprender un pequeño negocio, pero la pandemia, otra vez. Mi esposo no era de ambiciones, solo tenía esa ilusión de darles a mis hijos un título nada más. Lo intentó de nuevo y pagó $8,000. Junto a otros compatriotas habían logrado sortear todos los filtros y cuando estaban a 48 horas de llegar a Estados Unidos. A mi esposo le ha caído una piedra en la cabecita, en el cual ellos no daban que mi esposo ha quedado con vida, sino la versión de ellos era que mi esposo ha perdido la vida en ese instante. Pero nosotros, y hasta el día de hoy, no podemos asimilar aún. Lo que podemos decir es que está desaparecido. Y junto a sus 3 hijos están con tratamiento psicológico. Washington Kishpi tiene 25 años. Su madre le pagó un vuelo directo a México para encontrarse en Baltimore, donde trabaja desde hace 20 años. Lo hizo para ayudarlo. Consumía cemento contacto. Por esa razón él le perdió su cuarta parte de memoria. Al DF llegó bien. Luego lo trasladaron a Ciudad Juárez, donde permaneció varios días. Después, detenido por migración. Yo tengo que continuar. Quiero yo verme dónde está, cómo está, qué pasó. Para los derechos humanos hay una ausencia del Estado en la asistencia y cooperación. Y es ahí donde se tiene que aplicar una política pública que pueda brindar trabajo para que la gente,
al menos lo piense 2 veces. Se ha logrado enviar ya esas huellas dactilares por medio del registro civil, pero de momento no tengo ningún resultado. Informó Jorge Escobar. En otras noticias, organizaciones sociales exhortan al Cabildo porteño a no analizar un aumento del pasaje del bus urbano pedido por los transportistas que aún mantienen la restricción del servicio hasta el mediodía. La alcaldesa Cynthia Viteri afirmó que el gobierno deberá resolver si hará cambios en la fijación del precio del diésel o focalizará el subsidio. Escuchemos. No están de acuerdo con el pedido de los transportistas urbanos sobre el costo del pasaje debido al incremento en el precio del diésel. Dirigentes de organizaciones sociales solicitaron una audiencia con la alcaldesa de Guayaquil. Y que les está afectando su bolsillo, pero tampoco busquen la solución mirando hacia el pobre, hacia los trabajadores, porque principalmente quieren meter la mano al bolsillo a los trabajadores. Entonces imagínense para estas personas que tienen que coger 2, 3 carros diarios para movilizarse a sus trabajos y no hay trabajo. Mientras la ATM aún espera la conclusión de un estudio de factibilidad, Cynthia Viteri no se pronunció sobre el análisis de un eventual aumento. El diésel lo tiene que ver el gobierno, no nosotros. Estamos esperando un nuevo gobierno, recién se asienta, que tenga las conversaciones con el sector transportista de manera inmediata. Buscar mecanismos por el caso de los insumos, llantas y repuestos, que sean exonerados y la importación libre. Por quinto día consecutivo, los buses siguen trabajando a medias. Y el concejal José Flores presentó una denuncia penal en Fiscalía. Por el delito de paralización de un servicio público. La misma que está penada en la Constitución de la República en el artículo 192 y así mismo en el Código Orgánico Integral Penal. En la mitad siguen los usuarios, abocados a las circunstancias. Claro, ya tengo aquí como media hora y no pasan buses. Incluso los taxis amarillos están abusando con las tarifas. Informó Jorge Escobar. Y la controversia por la designación de autoridades continúa en la Asamblea Nacional. La Comisión de Régimen Económico debe elegir nuevamente a su presidente en medio de alianzas y oposiciones. La polémica continúa en la Asamblea Nacional, pues la designación de Mireya Pazmiño de Pachacuti como presidenta de la Comisión del Régimen Económico quedó anulada por el Legislativo, debido a que la convocatoria no la realizó el asambleísta que se encontraba primero en la lista. Si bien para dicha presidencia se pretendía ubicar a Diego Ordóñez de Creo con la alianza Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes, al momento de la votación, la oposición conformada por UNES y el Partido Social Cristiano votaron por la legisladora de Pachacuti, a quien su movimiento también le dio el apoyo. Aún quedan 2 días para que se convoque nuevamente a votación, pues la Comisión de Régimen Económico es una de las más importantes y claves para el gobierno de Guillermo Lasso, pues por ella pasarán reformas tributarias y leyes económicas urgentes. Por otro lado, otras 14 comisiones ya tienen representantes. La mayoría están lideradas por la bancada oficialista, Pachacuti e Izquierda Democrática. El Partido Social Cristiano no lidera ninguna. El trabajo en las comisiones ya está en marcha. La de fiscalización, por ejemplo, tiene temas pendientes. Nosotros hemos heredado unos juicios políticos de la asamblea anterior, como es, por ejemplo, el juicio político al excontralor Celi, que aún se encuentra en el CAL y entiendo que será derivado en los próximos días a la comisión. Otro juicio político que está en proceso, digamos, contra el ex defensor del pueblo. Y es que esta vez los controles también serán casa adentro. En la asamblea vamos a empezar a trabajar y a pedir información sobre temas de la contratación del personal administrativo, de los sueldos, de los gastos. Esto mientras la Comisión de Educación tiene una meta clave. No perdemos de vista el tema del libre ingreso a la universidad. La alternativa al examen de ingreso a la educación sería un propedéutico, es lo que primero se bosqueja en primera línea. El resto de las comisiones trabajan en diferentes normativas y reformas que necesita el país, informó Valeria.